No diré mi nombre ya que es irrelevante en este caso. El día 11 de junio del año pasado se subió la historia de Kael, el Super Saiyajin infinito de luz oscura, con un añadido imprevisto en la historia. Este ente no tenía planeado que se presentara a este punto de la historia. No puedo olvidar aquel miserable día, donde todo empezó a cambiar. Pude haberlo evitado, si tan solo hubiera eliminado o no percatarme de aquel correo electrónico. Lastimosamente mi vida no ha sido la misma desde aquel momento. Días después de que se subiera el video de Kael, estaba en casa. No faltaba mucho para que empezara las vacaciones, donde uno se puede tomar un descanso hablando del apartado académico. Las calificaciones tardan en llegar como de costumbre. Lo único que tenía que hacer es esperar a que los maestros suban las calificaciones al sistema para no tener ese pendiente. Día a día me fijaba en mi bandeja de entrada el mensaje donde dice que las calificaciones ya se subieron. Yo soy un alumno regular, por lo que no tenía preocupación por reprobar alguna materia. En uno de esos días noté que me había llegado un mensaje donde se ha detectado como spam. El correo electrónico del que me envió el mensaje no lo reconocía, pero el asunto captó mi atención. Al abrir el mensaje tenía una página que fue rescatada por la herramienta máquina del tiempo. La página parecía sacada de la Deep Web. En el centro de la pantalla había una serie de imágenes de pinturas rupestres y murales tallados en piedra, donde había un ser con alas muy parecido a Kael. Cada representación contaba una historia, acompañada de escritos que detallaban eventos ocurridos en una antigua rebelión celestial. Al parecer Kael fue conocido por diferentes culturas en diferentes tiempos. El protagonista de estos relatos era Kael, literalmente las imágenes mostraban la historia que había contado en el video de su historia. Mostraban a Kael liderando a un grupo de rebeldes aliados en la lucha contra sus antiguos compañeros divinos. Realmente las imágenes eran muy gráficas. Las escenas estaban llenas de caos, con destellos de luz y sombras que delineaban las figuras de seres celestiales enfrentándose. Pero lo interesante era que cada imagen había textos donde describía los pensamientos de Kael acerca de su creación y de su creador. A medida que exploraba la página, me encontré con fragmentos de pensamientos de Kael que acompañaban las imágenes. En ellos, Kael cuestionaba sus acciones y se debatía entre la lealtad a los ideales que lo llevaron a la rebelión y la culpa que sentía al enfrentarse a sus hermanos y hermanas celestiales. Desde que fue creado, las primeras palabras que escuchó Kael resonaron en su ser. A partir de ahora y por la eternidad, alabarás al Creador. Será el motivo de tu existencia. Desde su nacimiento hasta ese momento, había seguido al pie de la letra el mandato que se le asignó. Kael era el ser creado exclusivamente para librar las rebeliones en contra del Creador. A palabras de Kael, las rebeliones fueron originadas por entidades que, según ellos, eran esclavizadas. La duda en Kael surgió cuando, incluso dentro del reino, se rumoraba que su creador los había concebido para ser esclavos. Inquieto por estas murmuraciones, Kael decidió confrontar a Wikier, el divino ser que había dado origen a su existencia. Kael, con sus alas desplegadas y su mirada inquisitiva, se acercó a Wikier en busca de respuestas. Al llegar, se encontró con una escena inesperada. El rostro de Dios, que reflejaba tristeza y lágrimas. Acompañado con el texto. Vi el rostro de Dios y estaba llorando. Las lágrimas pesaban en el interior de Kael, pues este había puesto en duda el propósito establecido y la pureza de sus intenciones. Con valentía, Kael formuló la pregunta que atormentaba su ser. ¿Eran ellos, los seres celestiales, meros instrumentos de esclavitud en manos de su creador? El silencio se apoderó del reino, y las palabras de Wikier resonaron en la inmensidad celestial. El creador, con voz serena pero apesadumbrada, le aseguró a Kael que los rumores siempre estarían presentes en cualquier reino. Sin embargo, incluso con las palabras reconfortantes de su creador, Kael seguía cuestionándose. Las dudas se agolpaban en su mente, sembrando la semilla de la rebelión en su corazón. Con el tiempo, las sospechas de Kael se intensificaron. ¿Por qué debíamos rendirnos ciegamente a un ser que reclamaba ser la fuente de toda bondad? Las visiones de las rebeliones celestiales comenzaron a plagar sus sueños, y la necesidad de descubrir la verdad lo consumía. Aunque su lealtad hacia el Creador seguía intacta, la llama de la duda ardió con más fuerza en el interior de Kael. Cada encuentro con sus hermanos celestiales, cada batalla en la que participaba en nombre de la lealtad divina, se veía ensombrecida por la sombra de la incertidumbre. La perfección divina comenzó a parecerme una fachada, un disfraz que ocultaba un deseo de control y sumisión.
En las sombras del reino, reuní a aquellos guerreros que compartían mis dudas y descontento. Juntos, forjamos un plan para poder aclarar todo este problema. No buscábamos el caos ni la destrucción. Anhelábamos la libertad de la servidumbre impuesta por un dios aparentemente posesivo. La llama de la rebelión ardía en nuestros corazones, una llama alimentada por la necesidad de conocer la verdad y liberarnos de las cadenas divinas que aprisionaban nuestro ser celestial. Era una misión arriesgada, pero la sed de libertad nos impulsaba a desafiar las leyes impuestas por nuestro propio creador. Sin embargo, antes de que nuestros planes se concretaran, otra rebelión estalló en el reino celestial. Las huestes disidentes, impulsadas por sus propias inquietudes y desconfianzas, se alzaron contra las estructuras divinas. Ante esta inesperada revuelta, los guerreros que habíamos reunido se vieron en la necesidad de intervenir de inmediato para calmar a los rebeldes y restaurar la aparente paz. Desde aquí relacioné la historia que escribí de Kael. Si lo que continuaba era lo que sospechaba, entonces lo que escribí no era nada en comparación con lo que leí y lo que vi. La energía oscura tenía un origen aún más oscuro, más del que nos podemos imaginar. Nada pudo ser más gráfico que lo que Kael, transformado, había hecho a los rebeldes. Las imágenes eran indescriptibles, un testimonio visual de la devastación y la furia desatada por el Super Saiyajin infinito de luz oscura. El texto debajo de esas imágenes describía el pensamiento de Kael en medio de aquel caos. Sus pensamientos se sumergían en un torbellino de emociones. La ira, la confusión y, sobre todo, el pesar. La realización de lo que había infligido a aquellos que, en un principio, compartían sus dudas y descontento con la divinidad. Después de aquella masacre, uno de los seguidores de Kael se acercó con voz temblorosa para confirmarle lo que hacía el creador. Las palabras resonaron en la mente de Kael como un golpe, confirmando sus peores temores. Todo el tiempo que estuvo sirviendo a su creador, a su propio padre, había sido para masacrar a los inocentes. La traición del propósito divino lo golpeó con una fuerza abrumadora. El pesar de Kael será muy abrumador. El peso de sus acciones, realizadas en nombre de un creador que había perdido toda divinidad a sus ojos, lo atormentaba. La dualidad de su existencia como un ser celestial destinado a la destrucción de los rebeldes le arrebataba la paz interior que alguna vez pudo haber poseído. Con el poder adquirido durante sus épicas batallas, Kael decidió enfrentarse a su creador por sí solo. En ese momento, el orgullo y la determinación chocaban con el sufrimiento y la desilusión. No involucró a sus seguidores en esta lucha, creyendo que él tenía más posibilidades de salir victorioso en solitario. Pero ni con todo su poder al máximo, pudo hacerle frente a su creador. A pesar de su valentía y el poder acumulado a lo largo de las eras, la verdad era clara. El creador era un ser omnipotente, y Kael, por más fuerte que fuera, no podía igualarse a su divinidad. En la derrota, Kael se encontró ante la realidad implacable de su existencia. El propósito, la lealtad y la lucha en nombre de la libertad se desmoronaron frente al poder incontrastable de su propio creador. Siendo encerrado en el limbo conocido como la antesala del infierno cero. Ya no pude ver más de la página, pero antes de cerrar la ventana vi algo escalofriante. Lo último que vi de esa página era la cara de Dios. Miré el rostro de Dios y me estaba sonriendo.